¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la crisis en Níger con otra notable invitada, Nidia Gremy, internacionalista directamente desde Ciudad de México. Nidia Gremy, una cálida bienvenida al programa. Gracias, encantada. Nidia, tu análisis de qué está sucediendo en Níger. Empezaríamos diciendo que Níger es un país al que muchos desconocen. Está situado exactamente en África Occidental, no tiene salidas al mar, está rodeado por importantes estados africanos y ahora es noticia ¿por qué? Pues porque es uno de los mayores productores de uranio del planeta. Y en la reconversión energética que se está viviendo en este momento, donde se están dejando por un lado las energías fósiles y por otro lado apostando a las energías limpias, hay muchísimo interés en producir energía a partir de reactores. ¿Y quién es el país líder en esta producción de energía nuclear? Pues Francia. Francia colonizó Níger y gran parte de los países de este mapa que les decía al principio, que es África Occidental, que son también productores en general de este mineral estratégico. Francia nunca se retiró de esas colonias a partir incluso de su independencia a mitad del siglo pasado y siempre ha tenido esta presencia, pero en lo que ahora hemos llamado o lo que los grandes estudiosos denominan la descolonización y la neocolonización a través de lo que son las transnacionales, en este caso de la energía. Por lo tanto, una de las grandes empresas productoras, procesadoras de este uranio que producen en África es la importante empresa francesa Areva. Ahora ha cambiado de nombre, pero es más conocida en esa región como Areva, y es la que se lleva ese uranio que durante 24 horas del día, a más de 110 metros de profundidad, están excavando los nigerinos. ¿Qué ha pasado a partir del 26 de julio? A partir del 26 de julio lo que ha sucedido es que los nigerinos dijeron el tradicional ya basta. Jorge, esto es importante porque son las comunidades más pobres del planeta, los explotados de la tierra, los que en un momento dado le están diciendo a las superpotencias el ya basta, porque si tú ves los índices de desarrollo humano, Níger es el país más pobre de África Occidental, pero también en general de toda la lista de países del tablero mundial, a pesar de ser el que produce ese mineral estratégico con el que se alimentan las más de 16 plantas nucleares de Francia y que también se exportan a otros países a través de la empresa que señalábamos, Areva. No es posible ya mantener ese contraste. Habrán visto o verán las imágenes que son verdaderamente lastimeras, llegan a un nivel de crueldad al ver la situación en la que están trabajando los nigerinos, las nigerinas, en sobre todo dos zonas de extracción clave en Níger. Una es Arlit y la otra es Agadez. Arlit tiene yacimientos muy importantes, es a donde se concentra la mayor cantidad de personas, de trabajadores nigerinos, y viven en barracas que paradójicamente no tienen luz, carecen de agua, además hay una contaminación tremenda porque son minas que están al aire, son minas de cielo abierto, se les denomina, y ese metal, ese mineral verduzco, son rocas verduzcas, se convierten en polvo y esto obviamente contamina agua, tierra
Y en esas condiciones tan precarias, tan dañinas para la salud, es que están trabajando decenas de miles de personas. Repito, la frase que yo he bautizado como el ya basta es la que se dio este 26 de julio con miembros de quien era, liderados por quien era el jefe de la Guardia Nacional presidencial. Y dijo al presidente, se va usted, nos quedamos, se forma una junta que se ha autodenominado Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria, y hace relativamente poco tiempo después de esta sonada han dado una cobertura, digamos, más de gobernabilidad a ese grupo, autodenominándose Consejo Nacional de la Guardia de la Patria. Decíamos, ha designado a un economista, Lamin Sain, como jefe de gobierno con 21 ministros, entre ellos, respondiendo a las lógicas de una junta militar, 6 miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, te iba a preguntar, es decir, ¿dónde estamos hoy? Es decir, vamos a empezar, como decía Jack el Destripador, vamos a empezar por partes. Vamos a empezar por algunos vecinos de África, esto es el grupo de países que se conocen con la sigla del CEDEAO, y un par de países que son también vecinos, que es Burkina Faso y Mali. Acá hay versiones encontradas. ¿Cuál ha sido su reacción, lo que tú nos ibas a contar en esta parte africana? La crisis, obviamente, la crisis en Níger, obviamente dividió a África. Por un lado están los vecinos, que son los que también, decíamos, también son productores de minerales estratégicos, antiguas colonias de Francia, como Malí, Burkina Faso, Chad, Guinea. Tenemos que regresar un poco a 2021, cuando se dieron golpes también de Estado en Malí. Fue en mayo del 21, capturaron al presidente Nadaou y queda una junta militar. En septiembre de ese mismo año también hay un movimiento ahí muy fuerte en la región. El año pasado en Burkina Faso se da también un golpe y se destituye al presidente. Y ahora, en julio, se da el de Níger. Van concatenándose estos movimientos que de vez en vez se reportan de una forma aislada, descontextualizada, pero si acercamos un poco la lupa vamos a ver que en un momento dado hay reivindicaciones de estos grupos que han destituido a los gobiernos y que están reivindicando su soberanía sobre el territorio y sobre los recursos. Con este antecedente podemos recordar entonces que Malí, Burkina Faso, Chad, Guinea, no están de acuerdo con otros países africanos que están llamando a una organización regional que existe hace bastante tiempo, que es la famosa Comunidad Económica de África Occidental, y que tiene pues algunas atribuciones de negociación diplomática, a pesar de que su énfasis original es básicamente una pseudointegración económica. Las siglas de esta comunidad son la famosa CEDEAO, que ante la sorpresa del golpe, de inmediato emitió un ultimátum a la junta militar en Níger, instándolos a reponer en su cargo al presidente y, por otro lado, los amenaza de que de no hacerlo haría una intervención militar. ¿Quiénes se oponen? Repito, Malí, Burkina Faso, Chad, Guinea y también Argelia, que es un gran vecino de Níger. Ellos se movilizan para tratar de estabilizar la situación, impedir este ingreso de tropas de la CEDEAO, de las que obviamente por detrás está la gestión diplomática y de presión geopolítica
obviamente, de Francia y todo Occidente, que no quieren que se desestabilice el status quo que ellos han mantenido durante mucho tiempo. Estamos hablando de más de medio siglo. Te decía justamente eso, Nidia. ¿Te parece que, porque ha habido en días recientes, digamos, la última reunión de Junta de los generales más importantes de estos países miembros de la CEDEAO, que va a progresar, que finalmente, o sea, ¿qué te dice tu instinto? ¿Que va realmente a lanzarse una operación militar para restablecer al depuesto presidente en Níger, o simplemente es un elemento de presión para resolver el tema a nivel diplomático, y la resolución que pretenden es que vuelva el mismo presidente a su lugar? ¿Existe, existe posibilidad de marcha atrás, o como tú dices, el ya basta se da vuelta a la página y empieza otra etapa en la historia de ese país y de otras naciones africanas? Jorge, lo que planteas es muy interesante porque realmente este es un escenario inédito, porque no solo es un golpe tradicional militar como los que hemos visto en nuestra América, los que hemos visto muy frecuentemente en África. Aquí lo que estamos viendo en el centro es un cambio de poder en el que la ciudadanía está apoyando a los golpistas. Primer elemento inédito. Segundo elemento, llega la fecha del ultimátum de la CEDEAO y no hay tal intervención. ¿Por qué? Repito, por la rotunda oposición de aquellos países vecinos de Níger y que también han vivido estas sazonadas, pero con una idea enfrente, repito, que es la defensa de la soberanía y de sus recursos. Y por último, lo que ha quedado muy en evidencia es que Francia en un momento no pudo mover todo su red de apoyo regional como para consolidar esa fuerza y entrar de lleno a lograr su objetivo de restituir al presidente depuesto. ¿Qué tenemos en este momento? Un escenario en el que realmente, conforme pasan las horas, se hace más difícil que se concrete la restitución del presidente, porque tenemos que hablar de Estados Unidos. El presidente Joseph Biden, obviamente, después de hacer los llamados a la paz, a la restituir la seguridad y la gobernabilidad, envió nada menos que a la subsecretaria de Estado interina, Victoria Nuland, a dialogar con el jefe militar de la Junta, Musa Salau, que es un personaje interesante porque él trabajó con las fuerzas de élite estadounidenses que han hecho ejercicios conjuntos similares, y tuvieron una reunión que la subsecretaria de Estado comunicó al término de esta cita que había sido franca, áspera, y que no le habían permitido incluso ver al jefe de la Junta, que es que es Abdurrahman Tiani, y sin embargo salió diciendo que pues estaba confiada en que la situación a futuro se estabilice por esa antigua relación que existe con el jefe militar de la Junta, que es Salau. Este factor es muy importante porque sabemos que Estados Unidos tiene una gran presencia, una gran influencia militar y presencia de años en la región, y no pasó a más. Por lo tanto, también Francia se ha contenido, desde luego haciendo llamados, el presidente Macron haciendo una serie de llamados para estabilizar. ¿Qué está pasando? Cada momento que transcurre, se está sentando el Consejo Nacional de Salvaguarda. Los golpistas están muy empoderados, los ciudadanos que los apoyan hicieron una serie de manifestaciones a favor de la Junta y con lemas muy claros, muy concisos, muy explícitos, en el sentido de nacionalización del uranio, fuera Francia, y por otro lado, bienvenida Rusia y China. Están
haciendo en esas expresiones un retrato de la geopolítica en este momento que no se había visto, porque están llamando la atención a los nuevos actores en la región y en el conflicto. Mira, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Nidia Egremí, directamente desde Ciudad de México, niña internacionalista sobre la situación en Níger y en África. Enseguida regresamos. Con Nidia Egremí directamente desde Ciudad de México, Nidia internacionalista. Estamos hablando de la situación en Níger y en África. Nidia, también en días recientes se materializó entonces una nueva cumbre del BRICS, esta vez en la capital de Sudáfrica, en Johannesburgo. Sudáfrica, un jugador muy importante dentro del concierto africano. ¿Cómo entonces, Lee, tú podrías, digamos, hilar esto que tú me estabas mencionando cuando terminábamos el primer segmento, de un nuevo capítulo o un nuevo orden mundial, si tú quieres, y el hecho de que Sudáfrica está en este nivel de grupos que lo integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Has tocado un punto clave porque contextualiza, abre la lente del conflicto de Níger. Nos vamos abriendo hacia lo que está sucediendo a nivel global. Tenemos la emergencia de estas economías bastante poderosas que se bautizaron con el acrónimo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y por supuesto Sudáfrica. En este problema de Níger, pues también juega un rol clave. Recordemos que en el problema que se está dando en Europa Oriental, donde la OTAN confronta a Rusia en Ucrania, pues uno de los efectos colaterales fue la detención del flujo de cereales, de alimentos hacia África, que tradicionalmente les vienen surtiendo Ucrania y Rusia por las sanciones que Occidente le impone a Rusia. ¿Qué hacen? Hará un par de semanas, una comisión de países africanos liderado por el presidente de Sudáfrica viaja a Kiev con una inédita propuesta de paz. Esto no lo habíamos visto, Jorge, en los libros de texto, incluso ni los analistas, ni los centros de pensamiento, los famosos think tanks, donde desde el tercer mundo se planteara una propuesta de paz para las grandes potencias, ¿no? Es algo muy, muy paradójico. Llegan a Kiev y llegan a Moscú con un plan de paz. ¿Por qué los africanos se presentan? Porque ellos tienen un problema de dependencia alimentaria prácticamente sistémica. Y al detenerse ese flujo de alimentos por las sanciones de Occidente a Rusia, van a negociar. Por favor, lo presentamos este acuerdo de paz para que se suavicen las sanciones y fluya, porque tenemos a millones de ciudadanos padeciendo ya una grave escasez. En esos términos, ¿qué sucede? Que Rusia, como potencia y como buenos estrategas, toman la palabra. Y por supuesto que como tienen relaciones tradicionales, históricas de apoyo a los movimientos de descolonización en África, refuerzan esas relaciones y se ofrece este flujo de alimentos mucho más abierto. Ahí es donde estamos viendo una nueva diplomacia
que no se había visto, digamos, entre región y región. Ya no tienen que pasar por las superpotencias occidentales, se hacen otros vínculos mucho más estrechos que ya los tienen también, se están reafirmando con lo que mencionabas, que es el bloque BRICS, que incluso tienen una mirada muy clara hacia negociaciones muy directas y que también están apuntando a una nueva forma de comercio con tratados mucho más abiertos, menos rigurosos y apostando a la desdolarización de las transacciones internacionales, porque estarían dispuestos a tener una moneda común y ya están empezando incluso a usar sus propias monedas. Esto ha puesto de cabeza el sistema tradicional que se había impuesto desde Occidente para comerciar con sus aliados o socios económicos. ¿Tú dirías que el mundo unipolar está como en relación a podría interpretarse como el nacimiento o el avance de un mundo multipolar? ¿Cómo evalúas eso? Y en efecto, estamos viendo que el nuevo orden mundial apunta definitivamente a la multipolaridad y haríamos votos porque esto fuese realmente irreversible, que vaya asentándose a través de estos acuerdos interregionales como los que se empiezan a ver ya en estas zonas de África, pero también de nuestra América, de Asia también, Asia Central. Ya llevan mucho tiempo avanzando en esto y pues nos abre muchas más esperanzas porque tenemos la experiencia, las naciones sometidas a una visión globalizadora, expoliadora, que no dejó nada bueno, sino una profunda desigualdad e inequidad en el mundo. Entonces, si de alguna forma trasladamos la situación de África a nuestra América Latina, y aquí estamos hablando también que otro de los países del BRICS, Brasil, está nada menos ahora, vuelve a la presidencia Lula, que es un fuerte impulsor de, como tú sabes, la integración latinoamericana y por supuesto de bloques mundiales como el BRICS. Tienen nada menos que a tu presidente Andrés Manuel López Obrador impulsando una opción que deje de lado a la OEA. Estamos hablando de CELAC, estamos hablando de UNASUR. ¿Cómo ves tú entonces esta multipolaridad, digamos, expresada a través de estos esfuerzos en América Latina para funcionar con mayor soberanía? Lo vemos con un gran entusiasmo, un gran optimismo y también con un gran realismo. Sabemos que estos intentos de integración latinoamericana del Caribe pues datan de no más de 23 años en la fecha reciente a partir de la emergencia de estos gobiernos progresistas, de esta primera ola progresista que llegó a fines de los 99, los 2000 y que le dio realmente auge a través de los organismos que tú mencionabas, la CELAC, la UNASUR, y que después con esta acometida de la derecha, pues de alguna manera se estancaron, vinieron estos terribles procesos de judicialización, en particular lo vimos con Dilma Rousseff y luego con Da Silva, que nos da muchísimo entusiasmo volver a verlo al frente de los esfuerzos de Brasil y nuevamente con ese ímpetu que están coincidiendo con la nueva segunda ola de gobiernos que se están asentando en nuestra región. Ese entusiasmo, pero también cuidadoso, aprendiendo esas lecciones para que no se repita el siglo perverso de derechas y ultraderechas que embisten a nuestros ideales y que sobre todo pues perjudican a nuestras naciones. Se van asentando estos ideales a través de estas organizaciones
y por supuesto viendo al mundo esta reconfiguración que no estamos aislados, no estamos solos. China tiene esta maravillosa iniciativa, las iniciativas de la faja y la ruta. Rusia siempre ha estado ofreciendo cooperación en términos tecnológicos, acuerdos comerciales bastante suaves y por supuesto estamos también consolidándonos en esta América Latina con una visión muy clara de lo que es la defensa de los recursos, del territorio, de la identidad y por supuesto de hermanarse esta red que implica el nuevo orden mundial, multilateral. Nidia Gremí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, mucho gusto.